borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Exáltate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. De tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Corónate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Corónate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Corónate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás.
vencedor. Oh, tu nombre es el vencedor. Sí, Señor, gracias, porque anhelamos estar en tu presencia. Gracias, Señor, tú eres el vencedor. Y en esta hora te adoramos y te bendecimos. Sí, Señor. Mi alma anhela estar postrada ante tu altar y siempre adorar tu santo nombre, tu gloria levantar, tu belleza contemplar y siempre adorar tu santo nombre. En tu presencia quiero habitar, mi vida consagrarte, de corazón amarte, bajo tu sombra quiero morar, mi vida consagrarte, de corazón, Señor, amarte. Sí, Señor. Mi alma anhela estar postrada ante tu altar y siempre adorar tu santo nombre, tu gloria levantar, tu belleza contemplar y siempre exaltar tu santo nombre. En tu presencia quiero habitar, mi vida consagrarte, de corazón amarte, bajo tu sombra quiero morar, mi vida consagrarte, de corazón, Señor, bajo tu sombra quiero morar, mi vida consagrarte, de corazón, Señor, amarte. Oh sí, Señor Jesús, amarte. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias por permitirnos adorarte, Señor, y permitirnos exaltar tu bendito y santo nombre. Te adoramos, te bendecimos y exaltamos, Señor, tu precioso nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, el nombre del Padre y el nombre del Espíritu Santo. Señor, coronamos esta reunión hoy bajo el nombre de Jesús. Estamos reunidos en el nombre de Jesús. Y tú has prometido que a donde
2 o 3 se reúnan en tu santo y bendito nombre, ahí estarás tú. Y aquí estás. Gracias, Señor. Pedimos que nos permitas hablar tu palabra con denuedo y que sea tu Espíritu Santo el que hable y que diga lo que desee decir a las iglesias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean bienvenidos, amados hermanos, Iglesia Jesús el Buen Pastor, a todos nuestros hermanos y amigos que nos contactan, que se unen con nosotros en esta transmisión, en vivo o en diferido. Bienvenidos, y que la presencia de Dios envuelva vuestros corazones y vuestras vidas, y que el Señor nos permita en su presencia disfrutar y que escuchemos su palabra. Amén. Bienvenidos todos. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, estamos en el capítulo número 16, estamos viendo las copas de la ira de Dios, y en esta hora vamos a ver lo que es la sexta copa, Apocalipsis capítulo número 16. Así que le pido que por favor abra su Biblia, me acompañe. Apocalipsis capítulo número 16. Y mientras usted abre su Biblia, se prepara y para que leamos lo que hoy vamos a estar estudiando, quiero nada más hacer un resumen de lo que ya hemos visto. La primera copa, cuando el ángel derrama la primera copa, dice que se producen llagas dolorosas y caen sobre los que tienen la marca de la bestia. Apocalipsis 16:2. La segunda copa es cuando el segundo ángel vierte esa copa sobre el mar, y el mar se convierte en sangre, y todo ser viviente en el mar muere. Apocalipsis 16:3. Luego, la tercera copa es cuando es derramada sobre los ríos y fuentes, y estos se convierten en sangre, es el agua dulce. Apocalipsis 16:4-7. Luego vemos la cuarta copa que se derrama sobre el sol, y el sol empieza a quemar con fuego a los hombres. Y estos hombres que son quemados blasfeman a Dios en vez de arrepentirse. Apocalipsis 16:8-9. Luego vimos la semana pasada la copa número quinta, la cual es derramada sobre el trono de la bestia. Y cuando esto se da, se produce tinieblas. Y el hombre, la gente comienzan a morderse la lengua del dolor y de la desesperación, porque todavía está el efecto de las llagas dolorosas de aquellos que tienen la marca de la bestia, que es el número de la bestia, que es el 666. Y la gente dice que tiene tanto dolor sobre las llagas y en las tinieblas que están sufriendo, que se muerden la lengua del dolor. Pero no se arrepienten, sino que blasfeman contra Dios. En esta hora vamos a ver entonces lo que es la sexta copa, y usted acompáñeme a Apocalipsis capítulo 16, verso número 12. Y dice la escritura de esta manera: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Interesante este verso. Cuando se derrama la sexta copa, cae sobre el río Éufrates. Para ubicarnos en la geografía, el río Éufrates se encuentra en el Medio Oriente, en lo que hoy conocemos como el país de Irak, o a donde está su capital, que es Bagdad. Por esa área pasa el río Éufrates. Bueno, este río es grandísimo, pero dice que cuando el ángel derrama su copa, la sexta, sobre ese río, el río comienza a secarse.
para que esté preparado, para que los reyes del oriente puedan pasar. Ahora, el río Éufrates, ¿ya se está secando? La pregunta, es una pregunta. ¿El río Éufrates ya se está secando? Bueno, unos datos que he encontrado, usted los puede encontrar si va a su computadora, va a Google, usted puede encontrar estos datos, son de dominio público. Bueno, se ha reportado que en diferentes medios que hay diversos cambios ambientales y hay una reducción del caudal del río Éufrates. Las razones, porque hay presas, han construido presas de agua, entonces también el clima contribuye a la sequía. Hay informes también que dicen que partes del río Éufrates han experimentado disminuciones de agua en gran cantidad, afectadas nuevamente por las sequías que se han dado en la región y también el uso de las aguas en las represas eléctricas. Y una de las represas, o un país que está poniendo muchas represas en el río Éufrates, es el país de Turquía, también Siria y otros más. Entonces, esto trae un riesgo, porque esta generación de electricidad, porque para eso hacen las represas, está afectando el caudal del río Éufrates. Bueno, veamos este punto. Algunos grupos cristianos que hacen el estudio de la profecía de la Biblia han visto esto como un posible cumplimiento parcial en la profecía de lo que acabamos de leer. Apocalipsis capítulo 16, verso 12. Ya que aquí dice que sus aguas se van a secar para preparar el camino para los reyes del oriente. Interesante esto, porque estos grupos cristianos que se dedican al estudio de la profecía creen esto. Los datos son estos. Menciono nuevamente. Uso intensivo del agua. Hay construcciones de represas. Entonces el agua se queda arriba y el flujo que baja es menor. También los cambios del clima, el uso de la agricultura en el área y otros factores han disminuido significativamente el volumen del río en varias estaciones y también en muchos tramos. Entonces, algunos interpretadores ven estas reducciones como unas señales físicas de que hay una sequía de sus aguas. Y esto ya ha iniciado, ha comenzado. ¿Cómo lo describe la profecía? Pero no necesariamente se está hablando de que se está derramando la copa, ¿no? Que lo que estamos diciendo es que ya empezó una sequía de las aguas del río. La Biblia es clara cuando dice que cuando se derrama la copa, se seca. Ahora, solo pensemos que si las condiciones del clima han afectado el caudal del río, si el hecho de que han construido represas, el uso del agua en la agricultura ha afectado la disminución o el nivel del río, del agua, entonces solo pensemos cómo va a ser cuando el ángel literalmente derrame la copa sobre el río Éufrates, se va a secar. Y la Biblia especifica claramente que será para que los reyes del oriente puedan pasar, las tropas de ese ejército puedan pasar. Ahora, ¿quiénes son los reyes del oriente? Sería la pregunta. ¿Quiénes son? Es muy importante también enfatizar en esto. Bueno, a mí siempre me gusta citar personajes y me gusta dar fuentes, porque es muy importante. La Biblia claramente lo dice el apóstol Pablo, que no es de interpretación personal, sino que la Biblia se debe de hacer como un contexto de qué dice el Antiguo Testamento como nosotros lo conocemos y el Nuevo. Tiene que haber una coordinación en todo.
Entonces, un estudioso, un erudito llamado Chuck Missler, este hombre, en sus escritos y en sus investigaciones, él ha llegado a interpretar que en estos tiempos finales, las naciones que reflejan a los reyes del Oriente son muchas, pero entre ellas está China y está la India. Naciones que son muy, pero superpobladas. También esta es la interpretación oriental literal, porque estamos hablando del Medio Oriente. Entonces, la interpretación literal del oriente del río Éufrates señala a China, señala a la India, y no solo a ellos, sino hay otros países también como Rusia. Entonces, vemos que en esta interpretación a los reyes del Oriente también se les denomina como los poderes islámicos, los países musulmanes que están en el área, en el Medio Oriente. Países como Irak, a donde se encuentra el río Éufrates. Países vecinos como Siria, Irán, Arabia Saudita, Turquía, Afganistán y Pakistán. No olvidemos ese país. Bueno, solamente estos países que están en el área son potencias, muchas de ellas económicas, como lo sería Arabia Saudita, otras potencias militares, como lo es Turquía. Y en cierta manera, pues Irán ya ha sido desmantelado por Israel en esta última guerra, pero se ha considerado una potencia militar regional. Es importante ver esto porque según estas dos interpretaciones, entonces no solamente China, no solamente la India, sino que se añaden en estos países musulmanes, como mencionamos a Irán, Arabia Saudita, Turquía, Afganistán y Pakistán. Pakistán es una nación nuclear, igual que la India. Y resulta que estas dos naciones no se llevan tan bien. La India y Pakistán son rivales. Pero en esta última reunión que hubo hace 2 semanas, después que Israel bombardea la capital de Qatar para eliminar a los terroristas de Hamas, hubo una reunión de más de 50 países musulmanes, entre los cuales estuvieron los mencionados y Pakistán. Lo grave de esto es de que Pakistán es una nación musulmana y es entre todas la única que es una potencia con armas nucleares. Entonces, sí, realmente por los acontecimientos que estamos viendo hoy y las interpretaciones que hemos visto de Chuck Missler y otros también eruditos, acuerdan que entre estas naciones de los reyes del Oriente está China, está la India, también dicen que está Japón, las Coreas, Corea del Norte, Corea del Sur y otros países al sureste asiático. Entonces la Biblia dice que el río Éufrates se va a secar para que estos reyes del Oriente, los países mencionados según las interpretaciones, pasen en seco. ¿Pero para dónde? ¿Para dónde se dirigen? Se dirigen para Israel. Porque ese es el blanco. Y últimamente, pues hemos estado viendo esto. Israel ha sido atacado por 7 frentes y aún 8 frentes. Y de puro milagro, porque la mano de Dios está con Israel, ellos han triunfado sobre sus enemigos. Eso es un milagro, porque los Estados Unidos ha estado ayudando a Israel, respaldándolo únicamente, pero Estados Unidos no ha metido las manos militarmente. Le ha proveído armas, pero no son regaladas tampoco, Israel se las compra. Pero Israel solo, con la ayuda de Dios, ha hecho frente contra 7 y hasta 8 enemigos y los ha derrotado a todos. Eso es lo admirable.
Eso nunca se ha visto, nunca se ha visto. Es indudable que Dios está en el asunto. Es indudable. Es su pueblo. Y Él tiene planes con Israel. Israel va a quedar hasta el final, cuando el Señor regrese, literalmente. Avancemos un poco más, porque el versículo 13 dice así: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. O sea, son reptiles, de la familia de los reptiles. 3 espíritus inmundos que parecen ranas. Ahora, ¿quién es el dragón y quién es la bestia? Porque aquí dice: y vi salir de la boca del dragón y de la bestia, y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Entonces son un espíritu que sale de cada uno de ellos. Aquí claramente estamos viendo la Trinidad diabólica. El dragón, ¿quién es el dragón? El dragón es Satanás, el adversario. Porque Satanás quiere decir adversario, diablo, la serpiente antigua, el dragón. Entonces, el comandante de ellos es Satanás, y de él sale un espíritu a manera de rana. Luego de la bestia sale otro espíritu de la boca de este hombre, porque será un ser humano poseído por el mismo diablo. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es la bestia? El apóstol Pablo lo menciona como el hombre de pecado. El apóstol Juan es el que le da el nombre del anticristo. Y la bestia será un líder político, será quien estará gobernando el mundo en el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación. El Dios dará ese permiso y él gobernará. Por eso se llama anticristo, o sea, es la oposición de Cristo. La Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo se encarnó y caminó entre los hombres, y todos vieron la luz y vieron la gracia que había en él. ¿Quién es ese personaje? Jesucristo, Jesús. Entonces Jesús vino, él es el verbo, él estaba con Dios y era Dios, dice, y se hizo hombre. ¿Para qué? Para morir y redimir a la humanidad de sus pecados. A todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el anticristo es la contraparte, por eso dice anti, que es contra Cristo. Él se levantará contra todo lo que se llama Dios. Entonces aquí declara que de la boca de la bestia, del hombre de pecado o el anticristo, sale un espíritu a manera de rana. Y también la bestia simboliza el poder político y el imperio que ese hombre levantará en el tiempo de la gran tribulación. El falso profeta. El falso profeta será un líder religioso que unirá a todas las religiones del mundo para que sean en una sola religión. Cada quien va a decir, cada quien tenga sus credos, pero somos uno. Ahí van a estar todas las religiones que vemos en el mundo, que vemos hoy en día, incluyendo los musulmanes, ahí van a estar metidos en la religión del anticristo. Y se cree que también el islamismo, o lo que son los musulmanes, jugarán un papel importante en el imperio del anticristo, ya que según la teología musulmana, ellos esperan a su Mesías también. Ellos están esperando a su Mesías y ellos dicen que es necesario que ellos provoquen una gran guerra en el mundo para que venga su Mesías. Fíjense. Por eso no es de extrañar de todo lo que estamos viendo en el Medio Oriente. Israel ha vencido a sus enemigos, ha vencido, y hace unos días, gracias a Dios, Dios lo permitió,
pues liberaron a los rehenes, a los secuestrados, porque eso es lo que eran, secuestrados. No eran prisioneros, eran secuestrados, gente inocente, gente que no tenía nada que ver con los soldados. Los sueltan, 20 vivos, y todavía hay como 28 cuerpos que tienen que entregar, o que ya entregaron varios, pero no todos. Y aquí lo que vemos es cómo Israel ha sido el blanco de todo. Y Dios lo ha guardado. Pues en este tiempo, cuando ese líder religioso se levante y también salga un espíritu en forma de rana, dice que estos tienen un fin. Pero veamos y sigamos viendo las características. Ya dijimos quién es el dragón, el diablo. ¿Quién es la bestia? El líder político, o el hombre de pecado, o el anticristo, también conocido así. ¿Quién es el falso profeta? Será un líder religioso que formará parte de esa trinidad diabólica. Ahora, ¿por qué dice que de su boca sale? Dice de la boca del dragón, de la boca del falso profeta, de la boca de la bestia. ¿Qué significa la boca? Bueno, según los eruditos estudiosos, todos coinciden que esa boca representa el discurso, la proclamación, la palabra, la influencia a través de lo que se dice, la proclama pública, la propaganda, el engaño, los falsos milagros, los mensajes que seducen a la gente. Eso será la boca. Y ya lo estamos viendo. Hoy hay una narrativa en el mundo que, por cierto, ahora que Israel ya estaba por vencer a su enemigo, lo detienen, hacen una firma de paz. Ahora todo el mundo está callado. Ahora nadie dice nada. Y los terroristas de Hamás están haciendo un genocidio, una matazón con su propia gente en Gaza. Pero ahí no vemos a nadie en las calles con banderas de Palestina diciendo Free Palestine. Nadie. Nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no defienden los derechos humanos de los que ahora están matando los mismos terroristas que los gobiernan? ¿Por qué? Ahí se ve que es la palabra, la influencia, el discurso, la proclamación pública, la propaganda, el engaño. Pero cuando Israel se estaba defendiendo, entonces ahí sí salía todo el mundo con una bandera a decir que Israel estaba cometiendo genocidio. Y era mentira. Era mentira, completamente falso. Pero así va a ser. Esto que estamos viendo hoy en día nada más es como un prototipo de lo que va a suceder entonces. Que van a salir esos espíritus en forma de rana haciendo influencia en la gente como se ha hecho hoy. Porque eso no es normal. Que la gente estudiosa, las mejores universidades de los Estados Unidos, Harvard, las mejores universidades mencionadas en el mundo, los jóvenes estudiantes que supuestamente son los intelectuales, son los que más saben, estaban en contra de Israel llevando una narrativa falsa. Eso no es normal. Eso es algo espiritual, que es nada más una muestra de lo que va a pasar. En ese tiempo saldrán esos espíritus y llevarán falsos milagros, seducirán a la gente, habrá engaño, habrá propaganda, habrá una proclamación, presentarán un discurso engañoso y la gente lo va a creer. Ahora, ¿quiénes son esos tres espíritus? Bueno, la Biblia lo dice así, Apocalipsis 16:14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, a todo el mundo, para reunirlos a la gran batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Entonces el fin de estos espíritus dice que son demonios. Aquí lo dice muy claramente, literalmente son principados.
Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 6, nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino que dice principados. Luego habla potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad. Entonces ahí están. Fíjese que menciona 4, pero las huestes de maldad es como el rango más bajo. Entonces los principados, potestades y gobernadores de las tinieblas en los aires y huestes de maldad que también andan populando en el aire. Esos van a estar en su máxima potencia y irán con grandes señales. ¿A quiénes? A los reyes de la tierra, en todo el mundo. ¿Pero qué harán? Los van a convencer, los van a reunir a la gran batalla de aquel día de Dios Todopoderoso, dice la Biblia, Apocalipsis 16:14. Ahora, la Biblia es clara, pero aún así hay otro erudito que se llama John Walworth. Él dice que definitivamente son espíritus demoníacos, literales, enviados por Satanás para engañar a los líderes del mundo y reunirlos para la gran batalla del Armagedón, porque ahí lo dice también la Biblia. También hay otro erudito que se llama Greg Kinnear, y él está de acuerdo que representan espíritus demoníacos reales que obran milagros falsos y ejercen influencia espiritual engañosa sobre los poderes políticos del mundo. O sea que en ese tiempo el poder demoníaco va a estar suelto completamente a todo dar. Ahora en este día no puede pasar eso. Primero porque el Señor Jesucristo dijo, cuando hablaba con Pedro le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estaba refiriéndose no a Pedro, porque Pedro literalmente quiere decir piedra. Él estaba hablando de la roca eterna, que es el mismo Cristo. Sobre esta roca, refiriéndose a él, porque la iglesia está edificada, según dice el apóstol Pablo, el fundamento es Cristo, la roca. Entonces, sobre esta roca, sobre mí mismo, dice Jesús, edificaré mi iglesia y ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de ella. Estamos viendo la persecución que hay allá en el Congo, en Nigeria, matazón de cristianos, musulmanes extremistas que están matando cristianos en Siria, también se está dando en Irán, también se está dando en Irak, también se está dando en China, en Pakistán, en la India. Y sí, hay mártires, hay muertos, pero no van a poder derrotar la iglesia. Ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de mi iglesia, dijo el Señor. Entonces muchos ya se fueron con el Señor siendo mártires, pero ahí en esos mismos países hay un pueblo que sigue. Ellos están viviendo lo que vivió Pedro en el libro de los Hechos. Porque ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia. Entonces, estos espíritus demoníacos no se pueden manifestar en este tiempo mientras la iglesia de Cristo no sea arrebatada. Ahora, cuando esto sucede, la iglesia de Cristo ya se fue. Entonces, ahora están a todo dar los principados, las huestes de maldad y todos esos enemigos espirituales que tenemos. Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en los aires y huestes de maldad, es nuestra lucha hoy, pero no se pueden manifestar porque hay poder en la iglesia por medio del Espíritu Santo. Es mayor, dijo, el que está en nosotros que el que está afuera. Pero cuando la iglesia ya no esté, no tienen barrera, no tienen oposición, no tienen quien los detenga. Entonces, esta será una batalla literal. Volvamos al verso 14. Dice aquí, pues son espíritus de demonios que hacen señales que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, esta será una batalla literal futura. Por eso es que el Éufrates se va a secar
Y por ahí van a pasar los reyes del oriente, que ya los mencionamos, ¿quiénes son? Ahí pasarán. ¿Camino a dónde? Para Israel. Veamos más adelante, Apocalipsis 15. ¿Cómo dice? He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, ¿para dónde van los reyes del oriente cuando atraviesan el Éufrates? Para Armagedón. Ese valle es conocido como el valle de Jezreel, Meguido y Armagedón. Es lo mismo, es el mismo lugar. Nosotros con mi esposa tuvimos el privilegio de estar ahí. Aunque yo quisiera ir a un lugar donde no estuvimos, donde se ve mejor, que se llama el Parque Nacional de Meguido. Nosotros vimos el Valle de Armagedón desde dos lugares, desde el Monte Tabor, que es donde Jesús se transfigura delante de sus discípulos, y lo vimos también del Monte del Despeñadero, a donde querían tirar a Jesús, que está en Nazaret, y lo vimos también desde el Monte Carmelo, pero no logramos ir al Parque Nacional de Meguido. Es un valle grandísimo. Cuando uno se para ahí, no le ve fin. Por eso es que ahí va a ser la batalla. Ahí se van a reunir todos los ejércitos del mundo. ¿Contra quién? Contra Israel. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Aquí lo dice en Apocalipsis 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Pero eso sucederá después que la sexta copa sea derramada, se seca el río Éufrates y ahí pasan todos los reyes del oriente. Bueno, ubicación de este lugar. ¿Dónde está Armagedón? ¿Dónde está Meguido? ¿Dónde está Jezreel? La ubicación es el norte de Israel, entre Galilea y Samaria. Características. Es una amplia llanura fértil, ideal para movimientos de ejércitos. Incluso Israel tiene una base ahí, en medio de ese valle. La importancia es un punto estratégico que siempre lo ha sido, aún en el tiempo antiguo. Eran rutas militares y ahí se pelearon muchas batallas. Vamos a ver cuáles, algunas. Bueno, el nombre profético es Armagedón, lo que dice Apocalipsis 16. Y Armagedón proviene de Har Meguido, que quiere decir monte de Meguido. Har es monte en hebreo. Entonces, Armagedón viene de la palabra Meguido. Entonces, la traducción es Armagedón, pero el verdadero nombre es Har Meguido, monte de Meguido. Pero en realidad es un valle gigantesco. Ahora, según la Biblia, usted puede ir a comprobar esto, léalo. En Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 29 y verso 30, hay una historia que a mí siempre que la leo me da tristeza. Pero ahí está, es real. ¿Qué sucedió ahí en Meguido, en el valle de Meguido, Jezreel o Armagedón? ¿Qué sucedió? Segunda de Reyes, capítulo 23, dice que ahí llegó Josías, rey de Judá, con su ejército. Él intentó frenar el avance del ejército egipcio, liderado por el faraón Necao II, que se dirigía ¿para dónde? Él se dirigía para luchar contra los babilonios, para Babilonia. Pero entonces salió al encuentro Josías. Y el faraón Necao le dijo, mira, no te metas conmigo, yo no quiero problemas contigo, yo solo necesito pasar por el valle,
porque voy para Babilonia. Pero Josías no hizo caso y dice que de la boca de Dios, Dios habló en boca de Necao. Le dijo, no te metas a esta batalla, no es contigo. Pero Josías desconfió, porque dijo, bueno, esta es una ruta militar, es muy importante, está muy cerca de Jerusalén, quizás nos quieren invadir. No pidió dirección y se metió a la guerra. ¿Y qué sucedió? En este valle, el resultado fue que Josías fue herido de muerte y murió en Jerusalén. Me da tristeza porque Josías era joven. Él tenía apenas 39 años. Y él ha sido el mejor rey de Judá después de David. El mejor. Él comenzó a reinar a los 8 años. Y él honró a Dios. Él limpió el templo en Jerusalén, hizo todo lo que a Dios le agradó y hasta se profetizó 300 años antes de su nacimiento. Se profetizó que él iba a ser rey con nombre y con todo. Y se cumplió. Y Dios le dijo que no iba a ver él la destrucción de Jerusalén. Pero a mí me parece que se murió antes de tiempo. Dios le había dado más vida, pero bueno, ahí pasó. Entonces estamos viendo que ahí se han dado guerras importantísimas. Le voy a mostrar otra. Por ejemplo, la victoria de Débora. Qué mujer esa, ¿no? Valiente. Ella era una profetisa. Entonces, Débora le dijo a Barak, y Barak era el comandante del ejército de Israel. O sea, que no era cualquier hombre, era el comandante, el mero chief del ejército. Entonces, Débora le dijo a Barak, mira, ve a la batalla contra Sísara, porque Sísara había venido con un ejército, pero gigantesco, y estaba ahí en Megido, estaba ahí en Armagedón. Y entonces Barak le dijo a Débora, mira, si tú no vienes conmigo, yo no voy. Entonces le dijo ella, mujer valiente, vamos. Y Débora se quedó en el monte. Y Barak bajó con el ejército y derrotaron a Sísara. Lo hicieron pedazos. Y usted puede leer la historia, pero ¿qué es lo que quería señalar yo aquí? Que ahí se peleó esa batalla. En Armagedón. O sea que eso no ha sido, que va a ser, no, eso ya ha venido pasando a través de los siglos. Y está documentado en el libro de Jueces capítulo 4. Te lo puedes leer en casa. Pero no quería terminar sin darle un dato reciente de la historia moderna. Porque ahí se peleó otra batalla hace bien poquito tiempo. Hace un poquito más de 100 años. Le voy a dar fechas. Conquista de Jerusalén en 1917. A ver, un matemático aquí, ¿cuántos años son exactos? Usted hágale cuenta. Si estuviéramos en el 27 serían 110 años menos 3, 107 años. ¿Qué pasa en 1917? El 9 de diciembre de 1917, los musulmanes otomanos se rinden y se retiran. El 11 de diciembre de 1917, ¿qué pasó? El general Allenby entra a Jerusalén a pie, como señal de respeto. ¿Qué había pasado ahí? Pues hubo una guerra. Hubo la guerra que vino el ejército inglés, apoyado con el ejército alemán, y tuvieron una guerra contra los turcos, que ellos eran los que estaban dominando toda esa área y tenían conquistada a Jerusalén, bajo el imperio otomano musulmán. Entonces era el tiempo de que Dios les había que darle esa tierra, ¿sabe a quién? A los dueños, a Israel. Y había que darle su capital a los herederos de esa tierra,
Porque la ciudad de Jerusalén, dice el Señor, es mía, dice el Señor. Yo no sé qué tiene Jerusalén, pero Dios dice, es mi ciudad, dice Dios. Pero como yo soy bueno y como es mi pueblo, yo se la he prestado a Israel para que sea su capital. Entonces era tiempo de que esa capital regresara al dueño, que es Dios, y que Dios se la diera a su pueblo, que es Israel. 1917, usted vaya a buscar ese dato. Y lo que me impresiona más del general Allenby es que después que ellos ganan esa guerra, ¿a dónde la ganan? Vamos a ver esto. Es importante. Esto se dio también, aquí está la fecha, 1918, la región de Megido, el valle de Jezreel, el norte de Israel. Está hablando del mismo lugar donde va a ser la batalla final. Y ahí fue donde conquistan esta área, porque después de que ellos conquistan Jerusalén, tenían que ir a abrir camino para Siria. ¿Y a dónde fue la batalla en el 1918? Fue en Megido, en el valle de Jezreel. Y esto sucedió el 19 al 25 de septiembre de 1918. Y lo que hicieron aquí fueron los protagonistas, las fuerzas británicas, bajo el mandato del general Edmund Allenby, el mismo señor que conquista Jerusalén, y fue contra el Imperio Otomano. Y ahí pues rompen las líneas de los musulmanes y triunfan y liberan esa tierra. Pero regresemos a 1917, ¿qué pasó? Cuando ellos conquistan Jerusalén, dice que este hombre, este general Allenby, él era cristiano. Y dice que él, pues, era general. Esta fue la última batalla del siglo que se hizo por caballería. Ya las demás ya comenzaron a hacerse aviones, tanques y todo, como conocemos las guerras hoy. Pero este general, cuando entra o va a entrar a Jerusalén, dice la historia, que él se bajó del caballo y le dijo a toda su tropa, hey, todos abajo, les dijo, a pie, aquí todos a pie. Y dijo, yo no soy digno de poder entrar por la puerta a Jerusalén en caballo. Eso solo le pertenece, dijo él, a mi Señor y a mi Rey Jesucristo. Y se bajó del caballo y entró a pie. Esa es la historia. 1917, usted lo puede buscar. Entonces, lo que le quería señalar es que esta fue la última batalla registrada ahí. ¿En dónde? En Megido, en Armagedón, en el valle de Jezreel. ¿Y qué dice la Biblia? En Apocalipsis 16:16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, que dijimos que es Har Megido, monte de Megido. Entonces el Señor dice que se seca el río Éufrates, pasan los reyes del oriente con rumbo ¿a dónde? A Israel. ¿Y qué es lo que ellos quieren? Jerusalén. Ese es el fin, la tierra prometida y Jerusalén. Pero no van a lograrlo. Siempre Jerusalén ha sido, como dice el profeta Zacarías, que en el último tiempo, dice el Señor, pondré a Jerusalén como piedra pesada en el mundo. Y cualquier nación, dice el Señor por medio del profeta Zacarías, que se la quiera cargar a Jerusalén, será despedazada. Así que cualquier nación que quiera ir a tocar a Jerusalén, está escrito, va a ser despedazada. Y como es Dios el que lo dice, va a pasar. Y Él va a usar a quien Él quiere, y a quien está usando es a su pueblo Israel. Imagínense un país con solo 10 millones de habitantes. Un lugar tan pequeño como dicen que es del tamaño de New Jersey, derrotando a 8 enemigos al mismo tiempo. Eso solo es Dios.
Ni tan siquiera me imagino que los generales del ejército de Israel se han de quedar admirados. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Pues si es Dios. Y me imagino que si tuviéramos la oportunidad de hablar con muchos de ellos han visto ángeles ahí peleando por el pueblo de Israel. Pero bueno, vamos a ir cerrando. Y el próximo viernes vamos a hablar sobre la copa número 7. Y dice el verso 15 de Apocalipsis 16. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado, 3 veces dichoso, el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El Señor va a regresar ¿a dónde? Según dice la Biblia, a Jerusalén. ¿A dónde? Al Monte de los Olivos. Porque así como se fue, del lugar donde se fue el Monte de los Olivos, ahí va a regresar. Y pondrá sus pies el Señor sobre el Monte de los Olivos y entrará triunfante a Jerusalén. ¿Y quiénes lo van a estar esperando? Los judíos. ¿Y qué dice Zacarías? Usted puede leer capítulo 12, capítulo 14. Le van a preguntar, ¿pero quién te hizo esas heridas? En las manos. ¿Quién te hizo esas heridas? Y les va a decir el Señor, me la hicieron en casa de mis amigos. ¿Y cuál es la casa de los amigos de Dios? Jerusalén. ¿Y a dónde murió Jesús? Jerusalén. ¿Y por quién murió? Por usted y por mí y por toda la humanidad. No solo murió por Israel, murió por todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el Señor escogió a Jerusalén. ¿Y el Señor escogió a quién? A Israel. ¿Por qué quiso? Pues Él sabe por qué no. Él sabe mejor las cosas. Y además, Él es la decisión de Él. ¿Y quién le va a aconsejar a Dios qué hacer o no? ¿O quién le va a decir a Dios por qué hiciste o por qué no hiciste? ¿Quién? Ninguno. Y hay de aquel que se atreva. Dios es justo, es bueno. Y su misericordia es para siempre. Vamos a orar y vamos a ir concluyendo. Oremos. Gracias, Señor, por este día que nos das. Para muchos días de día, para muchos es de noche como para nosotros. Para otros de tarde. Para otros un amanecer. Pero Señor, pedimos que nos ayudes. Que tengas misericordia de nosotros como iglesia. Somos tu pueblo. Israel es tu pueblo. Tu primogénito, dice Éxodo capítulo 4, verso 22. Pero tu palabra dice también, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por lo tanto, somos tu pueblo, la iglesia, comprada con la preciosa sangre de Cristo e injertada en la vid verdadera que es Jesús, para que seamos ahora parte también de los profetas, de las promesas de los padres, de la Biblia, de la palabra, como heredad, porque somos hijos de Dios. Señor, bendecimos tu pueblo donde nos están viendo, en sus casas, aquí en este estado, en este país, los Estados Unidos, y en todo país, ciudad, continente que nos estén viendo. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, y aquellos que no te conocen, que vengan al conocimiento de Jesús como su Salvador personal y se salven. Así también clamamos por la salvación del pueblo de Israel. Bendecimos a este pueblo bendito, Israel. Bendecimos tu amada ciudad, Jerusalén, Señor. Pedimos por la paz de Jerusalén y te damos gracias porque eres bueno, Señor. Y para siempre es tu misericordia.
Ayúdanos a que tengamos ese amor en nuestro corazón, que es el amor tuyo, porque dice tu palabra que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso ni se envanece, el amor no hace nada indebido, sino que el amor se perfecciona en ti, Señor, porque dice tu palabra que en tu naturaleza es amor y nos has amado con amor eterno. Señor, por medio de tu Espíritu, úngenos, y por medio de la sangre de Cristo, límpianos de nuestros pecados, y por el lavamiento de la palabra, purifícanos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Jesús el buen pastor, amado oyente, hermano, amigo, que estás con nosotros. Que el Señor te bendiga. Te invitamos a nuestra próxima transmisión, que será este domingo a las 2 de la tarde, hora este de los Estados Unidos de América, 2 de la tarde. Únete con nosotros, habrá bendición y habrá palabra. Muchas bendiciones a todos. Amén.